Muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra tercera entrevista de la cocina de la historia con una gran invitada desde el otro lado de la cordillera, que es Laura Fernández Cordero, ¿cierto? Con quien vamos a conversar, ¿cierto? Sobre anarquismo y libertad sexual en Argentina a fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Para nosotros es un honor contar con la presencia de Laura, porque sin duda ha sido un referente, no solo para mí, sino para muchos y muchas de quienes estudiamos, ¿cierto?, anarquismo. A este lado de la cordillera, también muchas chicas, ¿cierto?, que estudian, chicas y chicos que estudian feminismo también, que se han sentido identificadas, ¿cierto?, con sus investigaciones. Laura es socióloga de formación, es doctora en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires, es investigadora del CONICET, es responsable del área académica del CEDINCI, dirigido, ¿cierto?, por Horacio Tarcus, es coordinadora del programa Sexo y Revolución, Memorias Políticas Feministas y Sexogenéricas, es fundadora del programa de investigación del anarquismo, ¿cierto?, del CEDINCI, que hoy en día coordina, ¿cierto?, nuestra primera invitada que tuvimos acá en la Cocina de la Historia, Ivana. Y yo siempre cuando pienso en Laura pienso como una formadora de nuevas y nuevos investigadores, ¿ya? Por lo que ella nos comentaba, amante de la lectura, de la escritura, ¿cierto? Le gusta leer sobre ensayos, eh, le gusta leer sobre crítica, sobre teoría, le gusta bailar, nos comentaba, le gusta estar en contacto con la naturaleza, y también le gusta la literatura, ¿ya? De hecho nos comentaba que su última, ¿cierto?, lectura eran Biblioteca Bizarra de Eduardo Alfon y Lección de Anatomía de Danilo Kiss, ¿ya? Para nosotros, insisto, es un honor, ¿cierto?, tener a Laura en este programa de conversación, ¿cierto?, de diálogo, que nos permite socializar nuestras investigaciones, nuestras inquietudes, ¿cierto?, poner en común nuestras perspectivas de análisis, ¿cierto?, nuestros referentes, dar a conocer la bibliografía con la cual nosotros trabajamos. Eh, y nada, pues le damos la bienvenida y vamos a partir con una pregunta, ¿cierto? Que tiene que ver, que una pregunta que le hemos hecho tanto a nuestros invitadas previas, a Ivana, ¿cierto? Y a Yorel, que cuando comienza su interés por la historia, y en particular su interés por la historia del anarquismo, ¿cierto? Y de las mujeres anarquistas en Argentina, considerando su formación, ¿ya? Su formación de socióloga. Eso, Laura, le damos la palabra. Bueno, Eduardo, hola, buenos días. Qué presentación, muchas gracias, muy contenta. Pasé la vida tratando de huir de la cocina, pero esta cocina sí me gusta, así que estoy muy contenta de participar y de poder contar lo que hacemos acá, que no lo hago, pero bueno, que sí comenzamos hace varios años interesadas en el anarquismo, y que hoy haya un programa, bueno, que Ivana está coordinando y que haya crecido tanto los estudios académicos y anarquista es una alegría. Así que muchas gracias. Respondiendo a tu pregunta, siempre me interesó la historia, podría haber estudiado historia tranquilamente, pero mientras estudiaba ciencias de la educación, no sé por qué, me crucé con la sociología y me encantó, respondía a preguntas políticas, y respondía a preguntas personales, me crié en un barrio de clase media baja, mis padres no son universitarios, me respondía a muchas preguntas de mi recorrido de clase, me cambié de ciudad, bueno, creo que fueron preguntas políticas, pero siempre mi vínculo con la historia, y en ese camino en el que también me encontré con el feminismo, y estoy hablando de los primeros 90, ahí me encontré con Horacio Tarcus y con los periódicos anarquistas, y particularmente con las mujeres anarquistas. Y en un momento en el que estaba trabajando muchísimo y se abrió una posibilidad de que hubiera becas para investigar,
unas amigas me impulsaron a presentar el primer proyecto y dije, si voy a estar los próximos, no sabía que iban a ser 15 años, pensé los próximos años de mi vida leyendo algo, me gustaría estar leyendo este lenguaje anarquista, este cruce entre sexualidad y política, que era un tema que me interesaba, esta manera de debatir y una posibilidad de estar en el archivo, que es otra cosa que me gusta muchísimo, ¿no? Trabajar con materiales, ahora estoy trabajando sobre todo con revistas, pero así fue, un poco de elección, un poco de sorpresa, un poco de se te va cruzando en el camino. Muy bien, Laura. Sí, nosotros una de las cosas que hemos relevado acá en la Cocina de la Historia y que pretendemos seguir relevando es precisamente esa trastienda, como hemos señalado, de los procesos de investigación y que tienen que ver con el trabajo de archivo, que tienen que ver con las consultas bibliográficas, que tienen que ver también con los nexos que uno va tejiendo no solamente en los países, en los lugares donde uno investiga, sino que también en otros lugares del mundo. Porque claro, yo mencionaba en algún momento, decía, muchas de nuestras investigaciones, la gente que lee, que accede a ellas, ve el producto final, por decirlo de alguna forma, pero no ve todo el trabajo que está detrás. Entonces, sin duda también yo creo que un elemento importante a considerar, es decir, el trabajo de archivo, la relación directa que uno tiene en muchos casos con las fuentes de diverso tipo. Para introducir nuestra conversación, tengo preparado un regalo, que es precisamente un, es precisamente un texto pequeñito que apareció publicado en un periódico anarquista de acá de Santiago de Chile, que se llamaba Tribuna Libertaria de 1923, y es de una mujer anarquista de este lado del mundo. Y dice lo siguiente, lo voy a leer para que ahí introduzcamos un poco la conversación. Dice, piensa y medita en tu posición dentro de la sociedad. Levántate cual gigante y enérgica. Diosa, subleva a tu padre y a tu hijo y esposo. Amenaza, huye de sus lados y siguen siendo esclavos. Hace lo que hizo Fresia, la esposa de Caupolicán, aquel indómito indio araucano. No seas más la mujer, la hija, la hermana de los hombres cobardes. Si quieren tenerte a su lado, que se emancipen, que sean hombre y no viles instrumentos de producción. Huye de ellos, no seas esclava de los esclavos ni de los fariseos. Sé digna, sé mujer, abandona la cocina y corre a la calle, grita, protesta, sí, como Luisa Mitchell. No seas parte de las ambiciones políticas del feminismo, como lo es tu desgraciado marido con los parlamentarios, vulgo camaleones que ora son blancos, ora azules o rojos, pero que siempre son camaleones. No seas esclava del hombre ni de nadie, sé libre, sé anarquista, sin Dios, ni ley, ni patria, ni amos. Por último, lleva esta consigna, sé compañera de los hombres, no seas mujer de los cobardes. Huye, mujer, huye de los tránsfugas y esclavos, rompe los prejuicios que son cadenas que te atan al pasado. Uf, eh, cuando yo me topé Lo con digo, ese lenguaje, ¿no? sí, yo cuando me topé con ese escrito de Tolentino Orellana, que es la autora, que lo escribió una joven anarquista, ¿cierto?, del Golfo Arauco, de una ciudad minera a fin del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Pensaba en lo potente de su escrito. Es cortito, es breve, pero creo que hay varias cosas ahí que son interesantes y que la hacen posicionarse también de una u otra forma, ¿cierto?, en la lucha social acá que se estaba dando, sobre todo en el contexto de la cuestión social. Durante mucho tiempo yo me quedé medio pegado con la figura de Tolentino Orellana, traté de buscar antecedentes de ella, encontré algunas cosas, era colaboradora, ¿cierto? Ella siendo del sur de Chile era colaboradora de periódicos anarquistas de la capital, y va a ser militante de la Industrial Worker of the War, ¿cierto? En la década del 20, acá en Chile, la sección chilena, pero no hay muchos antecedentes en sí. ¿Ya? No es posible o no ha sido posible todavía reconstruir a cabalidad
su trayectoria. Eh, y por eso, y lo leo principalmente para hacerte la siguiente pregunta, ¿ya? Que tiene que ver más que nada, para ir introduciendo el tema, ¿quiénes eran estas mujeres anarquistas que tú has estudiado? ¿Ya? ¿Quiénes eran estas mujeres, cierto? ¿A qué se dedicaban? ¿Qué oficios, cierto, realizaban? Eh, y pensando un poco en el contexto, ¿ya? Porque cuando yo pienso en Tolentino, digo, su discurso es súper radical, es súper potente, pero también hay un contexto que está oprimiendo a las mujeres, ¿cierto? Y a los sectores populares en general. Entonces mi pregunta es esa, es decir, ¿quiénes son estas mujeres? ¿Con qué mujeres tú te has topado, ¿cierto? En el estudio de estas mujeres anarquistas en Argentina, y cómo se posicionan en la Argentina también de fin del siglo XIX y comienzo del siglo XX. ¿Cómo era la Argentina también a la que ellas están impugnando? Eso, Laura. Bueno, es un texto hermoso y es muy emblemático, muy ejemplificador de un montón de cuestiones, pero tiene una particularidad. Yo no lo conocía, no la conozco a ella. Tiene la particularidad de que hay un montón de esos tipos de discursos de convocatoria a la mujer, pero en general vienen de los varones o están firmados, firmas de varones. No es tan común este llamado desde la mujer, y menos común es llamar cobardes a los varones, porque en realidad los discursos de los hombres eran que las mujeres eran como muy resistentes a la revolución, que todavía estaban atadas a ideas religiosas. Entonces la idea era completar ese ideal de emancipación de la mujer, que de ningún modo, como sabemos, era solo de las mujeres, sino también de los compañeros anarquistas, e integrarlas a la lucha de alguna manera. Así que es un texto que tiene un montón de cosas. Eh, Acá dice ni Dios ni patria, ¿no? Ni amo. Bueno, aquí tuvimos la suerte que en determinadas circunstancias las mujeres escribieron un periódico propio que deben conocer, que salió en 1896, que está en línea en el CEDINSI, y luego otro en los 20, entonces un poco ponen la perspectiva de ellas. Me hiciste acordar también con esto de que no conocemos las biografías, que Ivana lo debe haber comentado, pero estamos con este proyecto del diccionario biográfico para el que estamos invitando a todas las voluntades de América Latina a sumarse para poder tener en línea algo vivo donde se vayan cargando estas biografías que no son de hombres célebres, de editores, de editoras, de publicistas, para las izquierdas, y que están donde vamos a sumarla. Algo vivo en biografías que no son de hombres célebres, militantes, de andan por ahí, desde la especie argentina, que recién tiene su constitución nacional en 1853, ¿no? De un Estado que empieza a consolidarse, el canon historiográfico dice de 1880 en adelante, y recibe millones de inmigrantes. Esos inmigrantes en general pasan a formar parte de la mano de obra absolutamente explotada de la oligarquía terrateniente que organiza el Estado y que se había hecho con esas tierras en las que habitaban los indígenas. ¿No? La historia de muchas de nuestros estados-nación. Estamos en un contexto sin sufragio universal, algo que no les preocupaba demasiado al anarquismo, que estaba enfocado en otras cuestiones, y estamos con unos puertos, Buenos Aires, Rosario, muy políglotas, muy diversos, quizás esa es una particularidad del anarquismo en Argentina, porque después lo que más bien se ve es una regularidad de ideas que surgen y que se agitan en distintas ciudades del mundo, ¿no? Y nosotros lo leemos en clave transnacional, pero en realidad es una clave internacionalista, ¿no? Era un discurso que es el discurso de la denuncia de la explotación, es un discurso de la denuncia del Estado, y es un discurso en el llamado una revolución social, que también es una revolución sexual. Y eso es quizás una de las cuestiones que a mí también me interesó tanto, en un momento donde parece que ese tema es una moda, o que el anarquismo, el feminismo es una moda que vino a traer ahora
este debate y bueno, ver cómo el anarquismo vinculaba esta cuestión ya a una disputa política, política en sentido amplio, ¿no? No política partidaria, como sabemos, política en sentido amplio, es fundamental. Y el hecho de poder contar con un debate tan temprano, en donde hay voces masculinas y femeninas, me parece que lo hace también, también muy particular. Decía que aquí Tolentina decía ni Dios, ni patria, ni amo, no recuerdo bien. Aquí en La Voz de la Mujer alguien agrega ni marido, ¿no? Y ahí hay toda una beta por las que ellas entran, que bueno, te dejo a ver si seguís preguntando, si no lo hago tan largo. No, bien, sí, yo creo que para estudiar, ¿cierto? A estos sujetos, a estas sujetas que son disruptivas, que propagan de una u otra forma, ¿cierto? Discursos y prácticas que son radicales, creo que sin duda es necesario considerar el contexto en el cual irrumpen y las características también que tiene ese contexto. Y sin duda, a mí me da la impresión de que el arraigo también del anarquismo en Argentina tiene que ver con sus propias también singularidades. ¿Ya? Por eso también te lo preguntaba. Eh, una de las preguntas que yo creo que también es necesario quizás hacernos, o que tú nos comentes algo, tiene que ver precisamente con las fuentes. ¿Ya? Sabemos que hay, a fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX, hay una invisibilización de los sectores populares, ¿cierto? No se toman en cuenta sus reivindicaciones, sus demandas. Acá en Chile, por poner un ejemplo, desde el Parlamento se decía que la cuestión social no existía, es decir, y quien lo decía era uno de los más progresistas, por decirlo de alguna forma. Enrique Magíver decía, la cuestión social en Chile no existe. Eh, mi pregunta, mi siguiente pregunta tiene que ver con eso, es decir, cómo estudiar a estas mujeres, ¿cierto? Que en muchos casos son parte de los sectores populares, considerando la invisibilización histórica por una parte, y en particular la invisibilización de las mujeres, ¿ya? Porque tú lo señalabas, es decir, en el caso de Argentina, ¿cierto? En el contexto que tú mencionabas, no hay sufragio universal. Cuando uno piensa en el caso chileno, las mujeres durante todo el siglo XIX son consideradas como de segunda clase. Yo creo que una constante, ¿cierto?, en América Latina en ese sentido, y solamente van a tener derecho a participación política dentro de la política formal, institucional, estatal, es bien entrado el siglo XX. Entonces, considerando esa invisibilización, esa marginación, ¿cómo estudiar a estas mujeres que son anarquistas, que son oriundas, ¿cierto? No todas, pero en su gran mayoría de los sectores populares? ¿Qué fuente utilizar? ¿Cómo leer esas fuentes? No sé, que nos comente un poco de eso. Bueno, en su mayoría sí son obreras, tienen una disputa interesante, vos lo leíste también, con el feminismo que se está desarrollando en la época, dado también el socialismo, que tiene una formación temprana, que está preocupado por obtener derechos civiles y políticos. Argentina va a conseguir el voto, el sufragio llamado universal en el 12, el 16 es la primera elección, y luego recién en los años, casi en los años 50, tenemos ahí una votación que podemos llamar universal porque votan también las mujeres. De eso se despegaban estas anarquistas, por supuesto, porque consideraban que al contrario, tu texto también lo decía, que eso termina consolidando el sistema cuando en realidad hay que estallarlo de alguna manera. El tema de la invisibilidad a mí me gusta mucho y quizás lo digo siempre, pero retomar ese trabajo de John Scott donde esta historiadora habla de que el problema no sería tanto que las mujeres no estaban visibles, porque muchas veces están visibles, están en los periódicos, están incluso al pie o por ahí en los trabajos de los historiadores, pero ella dice lo importante es que no considerarlas importantes para el relato de la historia las volvió a invisibilizar. O sea, no considerar que es importante tomar en cuenta lo que sucedía con ellas y sus espacios, era, no sé, ya que aquí se puede contar anécdotas personales,
Lo de John Scott me hace mucho acordar a algo que me sucedió también en un momento, también en los 90, que yo no sé por qué me dedicaba a hacer videos. En ese momento estaba como muy, había acá un periodista llamado Fabián Polosecchi, que era un ídolo, en una cosa de un video ligado a la antropología visual. Bueno, en fin, termino en una ciudad, en la provincia de Buenos Aires. Llegamos 2 varones y yo con nuestra cámara, y la señora de la casa me recibe y me lleva inmediatamente a la cocina. Y se lleva a los 2 varones con la cámara al asado, a la comida, donde estaban los varones. Y yo estaba en la cocina con las mujeres, los niños y la niña, inútil porque pretendían que yo hiciera empanadas y yo no sé hacer nada. Y me sentí tan mal, me sentí como que yo había sido separada por mi condición de mujer de donde lo que verdaderamente estaba pasando, que era lo que habíamos ido a grabar. Al otro día, bueno, fue tristísima esa noche para mí. Me asomé a la puerta y un señor me pidió comida, yo tenía que servirlo. Bueno, yo que me creía universitaria, emancipada y todo, me encontré con esa situación. Al otro día, en la calle, nos encontramos con uno de los protagonistas, que era una persona no vidente, y cuando pregunta quiénes éramos, una de las chicas que lo acompañaba le dice, la chica de la cámara, porque en un momento me habían permitido salir y yo había tomado la cámara. Y esa anécdota a mí me resonó siempre, porque yo con el tiempo fui aprendiendo, porque alguien me dijo, ¿por qué no llevaste la cámara a la cocina? ¿Por qué no? Porque vos tenías un acceso que los hombres no tenían. Vos tenías acceso a la vida de la cocina, de las mujeres, de los niños, las niñas. Y yo me quedé muy sorprendida, porque yo estaba habitada por esa idea de que la verdadera historia estaba pasando afuera, con los varones, con la comida, con lo que se discutía ahí. Entonces, en ese sentido, ese texto de John Scott es muy interesante porque nos hace ver que no debemos solo visibilizar mujeres, sino también pensar cómo contamos la historia. ¿Qué supuestos nos habitan para pensar que la historia pasa por un lado y no por la cocina? Pasa por otro lado. Y en la cocina había otras historias para contar, ¿no? Entonces, aquí hay que agradecerle muchísimo a las historiadoras en Argentina de los años 80 y 90, que crearon áreas enteras de historia de las mujeres y estudios de género. Dora Barrancos es una de las más conocidas, pero también Mabel Bellucci, María del Carmen Feijó, personas que tomaron esos periódicos de más mujeres y les dieron una voz audible para el resto de la historiografía. Sin ese paso, porque visibilizar está muy bien, nos hacemos las cancheras 30 años después, pero en ese momento el primer paso de decir estas mujeres existían fue importante. Ahora, si hoy nos quedamos ahí y somos expertas en mujeres, estamos perdiendo la posibilidad de que la historiografía, como están haciendo muchas compañeras, de verdad se revolucione, y nuestros supuestos de cómo se lee la historia, cómo se hace la historia. Entonces, bueno, la cita de Scott era esa, no es tanto la invisibilización, sino la idea de que no eran importantes para el relato de la historia. Creo que por ahí respondo a alguna de las cuestiones que me preguntaste. Sí, bien. Yo por eso también este programa se llama La cocina de la historia, pensando en que es un espacio que durante mucho tiempo no fue considerado y que es un espacio, pienso yo en lo particular, que es súper importante cuando uno piensa, inclusive, no solamente desde una mirada, ¿cierto?, eurocéntrica, cuando piensa en los pueblos indígenas, cuando piensa, inclusive hoy en día en los sectores populares, la cocina es un espacio no solamente orientado a nuestra alimentación, sino que es un espacio donde es un espacio de confluencia, un espacio de conversaciones, un espacio, ¿cierto?, que permite de una u otra forma también el diálogo. Claro, cuando uno piensa en el fogón mapuche, por poner un ejemplo así concreto, es un espacio de encuentro. Entonces, claro, uno tiene esa noción de que la historia pasa afuera, ¿cierto?, de ese espacio en lo particular, pero también en estos espacios, entre comillas, ¿cierto?, invisibilizados, no considerados durante mucho tiempo, son espacios que tienen sus propias dinámicas, sus propias historias, y ahí se tejen también otras historias, como tú bien nos señalabas, ¿ya? Una de las cosas que yo no comenté al principio de la entrevista es que Laura es autora, bueno, de muchos artículos publicados en diversas
en diversas revistas, ¿cierto? A nivel internacional, pero autora de este librito, ¿cierto? Que quizás muchos ya conocen, ¿cierto? Que se llama Amor y Anarquismo, experiencias pioneras que pensaron y ejercieron la libertad sexual. eh, y a partir, ¿cierto? A mí, en sus primeras páginas hay unas líneas que a mí me llaman mucho la atención y con las cuales, ¿cierto? Quiero partir la siguiente pregunta, porque tú mencionas y dices, la pretensión del anarquismo de discutir todas las formas de autoridad, ¿cierto? Y los llevó a incorporar en sus debates, en la prensa obrera libertaria, temas como el amor libre, la emancipación de la mujer y la destrucción del matrimonio burgués, en complemento con la huelga general, la lucha de clases, ¿cierto? Etcétera. Otras luchas, otras reivindicaciones. Considerando esa idea, yo la pregunta que te quería hacer es ¿qué entendían las anarquistas por amor libre? ¿Cómo concebían ellas mismas la emancipación, ¿cierto?, de las mujeres? eh, y por qué, en lo particular, atacaban el matrimonio burgués, es decir, qué representaba para ellas. Considerando también que hoy en día, así cuando uno piensa en ciertos sectores, ¿cierto?, más conservadores de la sociedad chilena, la sociedad argentina, sigue habiendo una defensa del matrimonio, ¿cierto?, como institución base de la sociedad. Entonces mi pregunta tiene que ver con eso, es decir, eh, ¿cómo conciben ellas mismas el amor libre? ¿Cómo conciben ellas mismas la emancipación, ¿cierto?, de las mujeres? Y por qué también esta crítica radical, ¿cierto?, al matrimonio. A ver, Eduardo, en un momento se cortó, creo que no escuché tu pregunta, no sé por qué se perdió la conexión. ¿Me Sí, no estás importa. escuchando ahora? Sí, te la repito, ¿ya? Por Eh, favor. ¿Cómo concebían estas mujeres anarquistas, ¿cierto?, que tú nos has señalado, que has estudiado, cómo concebían ellas mismas, o qué entendían por amor libre, qué entendían, cómo entendían la emancipación, ¿cierto?, de las mujeres, y por qué atacaban, que nos cuente un poquito por qué atacaban al matrimonio burgués, es decir, cómo lo caracterizan, ¿cierto?, dónde ven la opresión, y, y qué representaba para ellas en lo particular. Bueno, ahí lo que hay que decir, como sabemos que la crítica al matrimonio tradicional, burgués, demás, no es original del anarquismo, ya no hay ideas originales, pero bueno, no es propia, quizás el anarquismo la extremó, quizás el anarquismo hizo algo que es bien interesante, que es poner luchas o con otros, lo que hoy llamamos quizás una interseccionalidad de vectores de opresión, ¿no? Que en una a lo largo del siglo XX tenemos estas izquierdas con tantas dificultades para incorporar la pregunta por lo sexual y quizás subordinándola, incluso intelectuales actuales, a la lucha de verdad, a la lucha de clase, a lo accesorio, el hecho de que el anarquismo llamara a una revolución sexual de manera tan temprana, considerando que la liberación de la humanidad también este vector, es lo que hace que esté en su ideario para varones y mujeres. Lo que es interesante poder contar con la voz de ella, con los escritos de ella, es ver qué versión del amor libre elegían. Lo que yo encontré en la prensa, porque otra cosa interesante, esto se discutía en la prensa de manera pública. Yo ahí pongo en un momento, hay una conferencia que se llama las relaciones sexuales y la propaganda, 1897, cuando los discursos sobre sexualidad estaban más ligados a la cuestión médica, más en los gabinetes, más en el uso público y político en sentido amplio. Claro. Y ahí no encontramos un acuerdo. Esta idea de que todo el tiempo la autoridad se disputa, ¿no? No es que lo dijo Proudhon, bueno, justo Proudhon no, porque pero lo dijo Bakunin, lo dijo algún referente, entonces es así. No, lo que había un debate permanente entre la idea de un amor libre, múltiple, donde la paternidad no quedaba clara, es no casarse por iglesia, no casarse, no pasar por el registro
registro civil, tener una relación consensuada, mutua, hasta que el amor dure, y que es más parecido a lo que sucede quizás hoy. Ahí, en esos dos polos, por lo menos las mujeres que escriben La Voz de la Mujer en 1896-97 y las que escriben Nuestra Tribuna, que es el otro periódico, en los años 20, tienen una visión bastante moderada, están más por la unión libre. Y esto es comprensible, pienso yo, porque el contexto en el que se ejercía esa libertad sexual era muy complejo, a pesar de que difundían métodos antiprimitivos todavía, el aborto estaba invisibilizado y era ilegal, por supuesto, como hoy, acá estoy todavía estamos en esa. La pandemia, entre otras cosas, que vino a cortar un proyecto que ya estaba en ciernes, que ahora se supone que el gobierno nacional tiene su propio proyecto, no entiendo bien por qué, pero sería otra charla. Pero bueno, en un contexto tan complicado en donde la violencia contra las mujeres estaba naturalizada, y cuando la crianza finalmente quedaba a cargo de ellas, porque una cosa que dicen es mucho amor libre, pero luego los hijos e hijas de esos amores los debo criar. Entonces, ellas vinieron como a ponderar ese discurso teórico en la vida cotidiana, en su contexto de pobreza, precarización, problemas de habilidad. Y esto es interesante ver que se repite este tipo de discursos en las ciudades donde hubo anarquismo. Esa estabilidad del discurso es muy impresionante, ¿no? Porque vemos que los trabajos que se han ido haciendo en Chile pasa algo parecido. Yo recuerdo haber dialogado con Adriana Palomero, que allá en 2005, que parece hace un montón, ya recopilaban textos de mujeres anarquistas. Otro tanto pasa en Uruguay, donde Graciela Saprissa es una de estas profesoras de los 80, 90, que hoy otras investigadoras más jóvenes siguen. Madre Rago en Brasil. Se ve en las distintas ciudades donde hubo anarquismo una estabilidad de estas discusiones y de estos supuestos que vinculan la revolución social. Sí, yo creo que eso es súper interesante cuando uno analiza, ¿cierto? Investiga las propuestas, ¿cierto? Anarquistas. Sabemos que muchas de esas propuestas no son originarias del anarquismo ni exclusivas del anarquismo, pero son en muchos casos, ¿cierto? Cuando uno piensa en este tipo de temáticas vinculado con lo sexoafectivo, quizás fueron precisamente quienes pusieron en el debate público, ¿cierto? Estos temas, amor libre, unión libre, crítica a la prostitución también, o reivindicación inclusive de la prostitución, que yo he visto en periódicos anarquistas de Chile en lo particular, o cuando uno piensa en la crítica al matrimonio burgués, yo siempre pienso en estas mujeres como mujeres y hombres, también varones, como súper avanzadas, mujeres del futuro, en realidad, mujeres que no les gusta, ¿cierto? Como la sociedad, el contexto en el cual les toca desenvolverse, y se inmiscuyen en estas luchas, las reivindican, las propagan, las diseminan, con todas las polémicas que puedan generar. Porque claro, muchas mujeres o muchos hombres anarquistas que reivindican estas temáticas, bueno, en muchos casos, ¿cierto?, de sectores ultraconservadores eran considerados casi como discursos pornográficos, por decirlo de alguna forma. Entonces mi pregunta aquí son dos, quizás uno la puede desglosar. Uno que no hable un poco tú nos decías que tenían, claro, algunos periódicos, que en el caso de Argentina, claro, hay periódicos como con la Voz de la Mujer, ¿cierto? Como Nuestra Tribuna, que son exclusivas de mujeres. ¿Quién eran estas, casos? ¿Te puedes referir a alguna mujer en lo particular? ¿Alguna de estas activistas, cierto? Que reivindicaba precisamente estas temáticas, ¿ya? Eso por una parte. Y lo otro que tú en cierto modo lo esbozaste, pero quizás para que ahí te tome unos minutos más, ¿cuál es la importancia de esas discusiones hoy en día? ¿No? Porque tú decías, lo dijiste así medio a la pasadita, decías, claro, mucha gente piensa quizás que esas temáticas son súper contemporáneas, pero si uno hace como la genealogía, uno rastrea un poco,
se da cuenta de que hace 2 siglos ya había mujeres que estaban luchando por sus derechos, y no solamente por derechos políticos, ¿ya? O por el derecho a voto, sino que también por cuestiones que tenían que ver con el control de su cuerpo, que tienen que ver con la sexualidad, que tienen que ver con lo afectivo, es decir, y ahí yo creo que el anarquismo argentino, ¿cierto? Y de otros lugares es súper rico en ese sentido. Entonces, repito, por una parte, quizás, caso te puedas referir a alguna experiencia concreta de alguna mujer que reivindique, ¿cierto?, estas luchas, y por otra parte, ¿qué importancia le das tú, le atribuyes tú a estos debates hoy en día, en la Argentina de hoy en día, en el Chile de hoy en día? Eso. Bueno, eh, hoy en día es un día muy intenso y muy interesante. Ya no sé si decir hoy en día previo a la pandemia, porque el día después de la pandemia es como otro día. Pero bueno, el presente de la revolución feminista es bien interesante en Argentina, en Chile, en otros lugares del mundo. Y creo que claramente cuando es necesario combatir la idea de la moda en el sentido de pensar en el pasado, no ni para extraer lecciones, ni para, sí para fortalecerse en que esto no es una novedad, sino es una larga lucha, y también para encontrar a qué dificultades se enfrentaron, encontrar ahí nuevas preguntas, nuevas respuestas, no sorprendernos ante algunos obstáculos que son obstáculos que parecen nuevos y son viejos. Hay mucho para mirar hacia el pasado. Ahora, puede suceder que una mire al pasado y también se desilusione un poco. Si una va con un corazón muy feminista, o genera un discurso absolutamente celebratorio donde estas mujeres no tienen fisuras, que claramente no es por el lado donde me gusta ir a mí, porque no considero que las fisuras sean un problema, sino al contrario. Digo, si el anarquismo tuvo los problemas que tuvo es porque extremó el discurso como lo hizo. Así que para mí no hay ningún problema en encontrarle fallas a estos discursos. Y una puede encontrar algunos fuertes. Por ejemplo, es un límite muy claro el marco heterosexual. Hay una dificultad de época muy fuerte en poder pensar en públicos en favor de amores que no sean heterosexuales. Por supuesto no significa que no existan, hay cantidad de estudios que verifican eso, pero el discurso público fuertemente heterosexual como es fuertemente maternalista. Quizás hay encontrar algo contemporáneo como la posibilidad de pensar mujeres no madres, ¿no? Que incluso las pensamos en negativo. El maternalismo que atraviesa la idea de pensar una mujer es pensar la madre. Y también hay un límite en el debate por la prostitución, porque lo más fácil de encontrar es que la prostitución, bueno, es una calamidad del sistema, va a desaparecer con la revolución, y la esclava de los esclavos de los esclavos, el peor lugar es el de la prostituta, pero muchas veces tiene poca voz esa prostituta, no se la escucha, quizás contemporáneamente lo que hemos empezado a abrir es la idea de poder pensar con todo ese debate dificilísimo entre el trabajo sexual, entre la figura de la prostituta, poder distinguir de la situación de explotación y trata, que es otra cosa, poder ver los límites del consentimiento en un mercado de trabajo, poder quitar la moral que pesa sobre la idea del trabajo sexual, ¿no? Y darle la oportunidad de pensar cómo existe y cómo a veces las políticas bien intencionadas terminan, si una escucha a la trabajadora sexual, produciendo una situación peor para algo que realmente está en su vida. Entonces, bueno, miradas así para atrás, o producimos un discurso absolutamente celebratorio, o nos hacemos cargo que tenían determinados límites y dificultades a los que se enfrentaron por lo extremo de su discurso, por lo temprano de su discurso, por lo valiente de su discurso. Y efectivamente, por haberlo escrito, por escribir primero, por hacer un periódico con sus propias manos, por enfrentarse a veces a sus propios compañeros que no consideraban que eso era necesario, a pesar de que tuvieron aliados, hay varones aliados sin dudas, pero hay muchos que, como dicen ellas y algunos también,
quieren el amor libre para sus parejas, pero no para sus hermanas, ni para sus compañeras, ni para sus hijas. Entonces ahí, si vamos a mirar con ojos de buscar personajes, a pesar de que este es un movimiento colectivo, las que destacan para fin del siglo XIX, principios del XX en Argentina es la conocida Virginia Volten, ahí con Pascual Muñoz de Montevideo y yo desde Buenos Aires hicimos ahí un triángulo por donde circuló Virginia Volten, que es una que nació en San Luis y muy tempranamente, ahí hicimos una biografía, está publicada, que tempranamente se vinculó al anarquismo, que vivió en estas 3 ciudades, que en todas activó fuertemente y que fue la responsable de la voz de la mujer Rosario que nunca encontramos. Rosario es una ciudad cercana, bueno, y todo el mundo sabe que fue llamada la Barcelona Argentina, de tantos anarquistas que había. Entonces ahí ella activó hasta que se fue a Montevideo y ahí se encontró con otras mujeres anarquistas, María Collazo, también estuvo por allá Juana Rouco, que es la responsable de nuestra tribuna, y esa Juana Rouco es quizás el otro personaje célebre de este panteón de mujeres anarquistas, porque tuvo una larga vida, es española, pero vino muy joven a Argentina, fue deportada también muy joven, así que ella unió distintas ciudades, ahora tengo colegas brasileñas investigando su paso por Río de Janeiro, porque cuando ella la bajan en Río de Janeiro, la vuelven se va a algunas ciudades europeas, vuelve a Montevideo. Bueno, ella es un personaje interesante. Cuando vuelve a Argentina, identifican una ciudad muy chiquita que se llama Necochea, muy chica en ese momento, pero que también tiene puerto, es muy activas y generan nuestra tribuna, que es un periódico que tiene 39 números. Es una barbaridad para ese tipo de emprendimiento. Digo, estamos acostumbrados a la protesta, que bueno, tiene una continuidad, pero este periódico de mujeres de 39 números es realmente súper interesante para ver estas propuestas de lo que ellas venían a proponer, no solas, repito, esos eran periódicos llevados adelante, en el caso de La Voz de la Mujer, Josefa Calvo, la famosa Pepita Guerra, que no sabemos muy bien si es un seudónimo, no sabemos bien quién es, esas biografías están súper perdidas, es más bien excepcional poder dar con ellas, y, y bueno, pertenecientes a sectores populares, bueno, con más razón, y en el caso de nuestra tribuna, están acompañadas también, está acompañada también por un grupo de mujeres, y me acordé de algo que es bien interesante. Hay una colectiva hoy que se llama la Virginia Volten, en la ciudad de La Plata, pero que es itinerante, y hay otra colectiva más reciente que se llama, que está en Necochea. Bien. Así que esos nombres, de alguna manera, siguen vivos y produciendo así, produciendo nuevos sentidos, ¿no? Y esto también, lo interesante de poder trabajar estos temas, que el intento es que no queden en la academia, ¿no? Yo no creo en la oposición a academia, activismo, como dos compartimentos estancos. Trabajamos en una academia en Argentina pública, gratuita, porque ese diálogo sea permanente y accedemos, sobre todo en las universidades públicas de los últimos 20 años, a las universidades personas que no son de tradición de familias universitarias. Eso hace que el diálogo, no debemos dejar que ese diálogo sea una pelea entre el discurso académico, con todos los problemas que tiene muchas veces, incluso de avance, extractivismo, como se dice ahora, de algunas luchas, con todos esos problemas, hacernos cargo de esos problemas y defender un lugar donde podemos disputar otra palabra, otro diálogo. Creo que el Congreso en Montevideo del año pasado, cuando viajábamos, era muy lindo en ese sentido, ¿no? Que hubo un diálogo entre discursos académicos y activistas bien nutrido. Y creo que eso lo tenemos que mantener y defender, ¿no? Sí, yo creo que la finalidad de este programa es precisamente eso, es decir, yo tampoco lo concibo como que se opongan, es decir, yo creo que hoy en día, bueno, cuando digo hoy en día, en los últimos 20 años en Chile en lo particular,
que los historiadores o historiadoras siempre, cuando uno dice hoy en día o en la actualidad, de repente piensan, no sé. O cuando piensan en el pasado, de repente, yo con mi alumno, con mi alumna me pasa, así como que 100 años atrás, 50 años atrás, pero bueno, esa es otra cosa. Lo que yo quería señalar es que claro, estos encuentros, y yo desde acá de Chile siempre lo hemos valorado, estos encuentros que se han organizado, ¿cierto? Que parten organizándose en el CEDINSI y que la última, ¿cierto? Versión fue en Montevideo, nos permite, ¿cierto? Ir nutriendo también. Y yo decía que en los últimos 20 años también el anarquismo, ciertos discursos dentro y prácticas dentro del anarquismo se han visibilizado mucho más también a partir de la producción historiográfica o de las ciencias sociales al interior de la academia. ¿Ya? Creo y la finalidad de este programa en lo particular también es socializar mucho más, o sea, considerando el contexto de encierro, considerando, ¿cierto? Este contexto pandémico, poner en común, quizás también usar estas plataformas, a algunos no les gustan mucho, pero estas plataformas que nos permiten también llegar a otros públicos. ¿Ya? Yo también soy de la idea de que no es necesario convencer a los ya convencidos, sino que es necesario precisamente llegar a aquellos que todavía tienen prejuicios con respecto a los temas que nosotros investigamos, sea anarquismo, feminismo, ¿cierto? U otros. Te preguntaba yo claro, por estas figuras, no por una cuestión anecdótica, porque, claro, como tú señalabas anteriormente, hay este proyecto en el que está el CEDINSI hoy en día, de este diccionario, ¿cierto? Biográfico. Yo desde acá de Chile también he reivindicado la biografía como método, ¿cierto? Muy mal visto durante mucho tiempo, asociado a esta historia política decimonónica, la historia de los grandes hombres, de los estadistas, gente vinculada, ¿cierto? Al Estado. Pero yo creo que estas trayectorias biográficas en muchos casos nos dan luces del colectivo, como tú decías. ¿Ya? Si cuando uno piensa en el anarquismo, piensa en el feminismo, son movimientos principalmente colectivos. ¿Ya? Es decir, y en esos colectivos van a haber activistas, ¿cierto? Que de una u otra forma van a sobresalir por diferentes motivos. Y eso nos dan, y ellos y ellas nos dan también ciertas pistas para poder entender el conjunto, para poder entender las problemáticas a las cuales se ven enfrentadas, para ver cuáles son las polémicas y todas las discusiones que se están llevando a cabo, para ver los también momentos de avance, de retroceso, para ver quiénes son sus enemigos, ¿cierto? A quiénes están interpelando también. Es decir, ahí uno podría señalar una lista muy, muy larga en ese sentido. Y por eso cuando uno piensa en figuras como Virginia Woolf, ¿cierto? Cuando piensa en figuras como... Estaba pensando cuando tú hablabas en la importancia que tuvo en Chile la visita de Belén de Zárraga en 1913 también, para que surgieran colectivos, ¿cierto? Colectivos feministas en 1913, es decir, súper temprano también, pero la importancia de su visita, de sus conferencias y el hecho que haya recorrido también diferentes ciudades de Chile, ella siendo, ¿cierto?, española, ¿cierto?, libre pensadora también, porque se generan varias organizaciones no necesariamente feministas, pero sí anticlericales, ¿ya? Movimientos de mujeres anticlericales. Y creo que es súper interesante pensando también el peso que ha jugado históricamente la iglesia católica en Chile hasta hoy en día. Tú también mencionaste de pasadita este periódico Nuestra Tribuna, ¿ya? Me gustaría preguntarte por él, porque La Voz de la Mujer es mucho más conocido. En realidad, todos los que estudiamos anarquismo, que hemos tenido algún acercamiento, ¿cierto? O al anarcofeminismo argentino, sudamericano, La Voz de la Mujer es un periódico que siempre aparece, ¿ya? Tú mencionaste este periódico, Nuestra Tribuna, ¿cierto? Que se edita, por lo que yo leí, ¿cierto? En tu libro, entre 1922 y 1925. Mencionaste ya algunas cosillas, no quiero ser redundante en ese sentido, pero quizá hay que nos comentes un poco más de esa experiencia, ¿ya? ¿Cuál es su importancia histórica de nuestra tribuna? Bueno, ahí que sería para otra charla también la importancia de qué acceso tenemos Mm, a las llamadas fuentes, como si de ella emanara el sentido, ¿no? Pero bueno, las que llamamos fuentes. Compartimos, creo, el problema de la situación de los archivos, sobre todo los archivos de movimientos emancipatorios y populares. Sí, los estados tienen serias dificultades para guardar las memorias de su propia construcción, ni hablar de
de memorias alternativas. En ese sentido, yo trabajo entonces en el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas, que tiene 21 años, que fue fundado por un grupo liderado por Horacio Tarcus, que hoy es el director, y que justamente la idea era esta, que es imposible acceder a esas memorias si los periódicos están en otros países, o perdidos, o en archivos privados. Y el anarquismo tenía la particularidad que si querías estudiarlo hace, no sé, 30 años, había que ir a la Meca, al Instituto de Historia Social en Ámsterdam, a donde todavía hay que ir porque es una maravilla, pero a archivos que eran de difícil acceso. Con el tiempo se fue recuperando una cantidad de material y nuestra tribuna, ¿por qué podemos conocerlo? En principio porque Elsa Calceta, de la Universidad del Sur, en los primeros 2000 lo recuperó, hizo una edición facsimilar. Luego circulaban unos DVDs, CDs entre las amistades y últimamente lo colgamos completo en el portal de revistas latinoamericanas que coordinan, se coordinan del parte del CEDINSI, que se llama América Lee, y ahí está tanto La Voz de la Mujer, que también provino a instancias de una publicación que la Universidad de Quilmes hizo María del Carmen Feijó. Entonces, bueno, lo primero que hay que decir es que el acceso a esos periódicos tuvieron que ver con una decisión de que eso sea conocido, porque también mucho más investigado en el entre siglos que en las décadas 20, bueno, ahora acaba de salir un libro sobre el anarquismo del después, ¿no? Del 30, 40, 50, pero más estudiado ese primer momento, ¿por qué? Porque había un supuesto de que la vinculación del anarquismo era importante por su liderazgo del movimiento obrero en ese momento. Todos los demás temas, bueno, ya sabemos. No, ya que ese supuesto se puso en crisis, puede surgir esta idea de que hay otras décadas donde pasan otras cosas. Y la década del 20 es particularmente rica. Está saliendo la protesta, está saliendo la antorcha, está saliendo ideas en la ciudad de La Plata, pero Juana Rouco, con la experiencia que había recabado en distintas ciudades, con muchos contactos que se trae, el periódico es impresionante, el correo que sostiene con Bolivia, con Perú, con Chile. De hecho, un folleto de Juana Rouco se llama Mis Proclamas, es editado en Chile, en Santiago, con Brasil, con Uruguay mucho. Con esa experiencia y con haber detectado un grupo, suena raro porque es una localidad muy pequeña, a unas 5 o 6 horas de Buenos Aires. Sin embargo, como decía, tiene un puerto, entonces había ahí una actividad y ella ahí encuentra un centro de estudios sociales donde está María Teresa Fernández, María Fernández, unas mujeres y otras sin nombre, que en conjunto crean nuestra tribuna. Y lo sostienen, como decía, durante 39 números. Y allí ellas, en distintas editoriales, van incorporando su mirada sobre el ideal anarquista. Hay editoriales sobre la maternidad, sobre la prostitución, pero también sobre la discusión si son o no feministas, no quieren ser feministas, si son o no mujeres intelectuales, no quieren asumirse mujeres intelectuales. Juana Rouco vivió de su trabajo. Dicho sea de paso, a veces una se olvida, pero quizás no todo el mundo sabe que escribió su autobiografía, que se llama Historia de un ideal vivido por una mujer. La escribió en el 64 y está en línea, además de que hay una publicación de Tierra del Sur, de personas que están vinculadas a otra agrupación que se llama La Voz de la Mujer, que hacen un trabajo muy lindo en artes visuales, digamos, grabados, ilustraciones hermosas. Flor Pastorela está por ahí. Eh, y me perdí, abrí tantas ideas que me perdí, ya vuelvo. Entonces, la idea es que este periódico concentra un montón de temas que les importan a ellas, pero no solamente, también discuten con el feminismo, también discuten al interior del movimiento, también reivindican un atentado que hay en ese momento, con tanta mala suerte que el comisario de Necochea era hermano del militar asesinado en el sur. Entonces, bueno, en parte por eso Juana Rouco tiene que irse de Necochea, se va a otra localidad que se llama Tandil, pequeña también, y después vuelve a Buenos Aires. Los últimos números los sostiene ella sola.
Es un periódico, yo les invito a verlo porque es muy interesante, ellas comentan libros y sobre todo recuperan muchas cartas de mujeres de esas localidades, mujeres de localidades pequeñas, donde dan su propia versión del ideal anarquista. Así que es muy rico como periódico, sí se lo entiende, yo siempre también hago esta aclaración, lo llamamos periódicos de mujeres, y es cierto, ellas explícitamente dicen acá escriben solamente mujeres, pero no llamamos periódicos de hombres a la protesta, a la antorcha de ideas, a pesar de que la mayor parte del comité de redacción, si no por completo, son hombres, a pesar de que hay notas de mujeres, porque seguimos entendiendo que el mensaje universal proviene de esos periódicos y la particularidad femenina proviene de la voz de la mujer en nuestra tribuna. Apenas uno las abre, ve que no, que están tratando de debatir el ideal en perspectiva, en situación y claramente desde una mirada que es particular, pero no en particular nos sale a discutir la explotación en general y sobre todo las instancias de la emancipación, que las convoca, pero que también tiene sus dificultades para ellas, ¿no? No sé si respondo un poco, Sí, hay sí, que súper verlo. bien. Sí, súper bien, Laura. Claro, yo te lo preguntaba porque en la segunda entrevista a La Cocina de la Historia, que estuvimos, ¿cierto?, dialogando con Yorel Meléndez Vadillo de Puerto Rico, Mm, él nos hablaba de la figura de Luisa Capetillo. Entonces, también nos señalaba la tensión que había generado dentro del mismo movimiento anarquista en Luisa por su forma de vestir, por sus escritos, por su intervención. Entonces, claro, como yo decía al comienzo de la pregunta, decía, estas figuras generan tensión y generan tensión no solamente en sus enemigos declarados, que uno sabe quiénes son, sino que también dentro del mismo movimiento. Eh, bueno, para ir finalizando, le quería hacer la última pregunta, ¿ya? Para no abusar de su confianza. La última pregunta tiene que ver también con un capítulo de tu libro, que es el capítulo 5 que se llama Amor y Revolución en Primera Persona. ¿Ya? mm. Hay un apartado dedicado a la relación entre América Escarfó y Severino Di Giovanni. ¿Ya? Quería preguntarte con respecto a ello. Primero, ¿quiénes son, para quienes no, ¿cierto?, no los conocen? Y cómo viven, cómo experimentas su amor, su relación sexoafectiva y por qué tú lo incorporaste dentro de este capítulo. Eso. Bueno, es el episodio argentino para llevar a Hollywood sin dudas, porque ahí tenemos que nombrar a otro referente, que es Osvaldo Bayer, que desde una mezcla entre periodismo, ensayismo, historiografía en los años 70, que es otro momento, comienza a recuperar la beta expropiadora y violenta del anarquismo, que en los años 20 lleva adelante atracos a bancos y atentados, muy discutida también al interior del anarquismo, eh, pero que se da al mismo tiempo con un amor muy fuerte que tiene Severino Di Giovanni, que es una persona que a la mañana atraca un banco y a la tarde escribe la revista Culmine, y bueno, ¿no? Como esas vidas. Y también tiene una relación de hijos e hijas con una mujer, Teresina, una italiana, pero se enamora de la hermana de un compañero de Scarfó, de América Scarfó, que en ese momento tiene 15 años. Y aquí hay una discusión, Mm. ¿cómo? Bueno, hay que decir que él tenía 20 y algo, y ella tenía los 15 de los años 20, que no son los 15, ahí hay un poquito perspectiva historiográfica y sociológica, ¿no? Las mujeres se casaban 15, 16 años. De hecho, ella, para ocultar el amor con Severino, al cual su familia se oponía de manera tajante, se casa con otro compañero que oficia de falso compañero, para poder vivir ese amor que es hermoso, que tiene unas cartas que Bayer recuperó a instancias de América. América luego, porque a Severino, estoy haciendo, o sea, la película va a ser más clara, a Severino lo fusilan en el 30. Es tremendo, fusilan a Severino y al hermano de América.
y ella queda sola y luego sigue siendo anarquista y anima esta editorial tan importante que se llama América Lee, que es la que le da nombre a nuestro portal, y que publica muchísimos libros de teoría y referentes del anarquismo, pero también de sexualidad, otro capítulo. Pero bueno, en ese momento América vive este amor tan intenso a través de cartas que a quienes gustan del discurso amoroso y los epistolarios, que en mi caso es una belleza, que le demos a Bayer haberlo recuperado y que luego les invito a buscar una notita que hay, si ponen América Escarfó, Cartas de Amor, escrita por Bayer, que la ayuda a América Escarfó a recuperar esas cartas que todavía las tenía la policía en los años 90. Ella es muy mayor y recupera las cartas de amor que la policía se lleva cuando arrestan a Severino, y ella las recupera ya de grande. Ignoro el destino de esas cartas, ahora que... Pero bueno, lo cierto es que la primera pareja de Severino estaba al tanto de este amor, practicaban la idea del amor libre realmente. América colaboraba en el cuidado de los hijos porque Severino estaba atracando bancos y huyendo de la policía e imprimiendo. Así que ellas colaboraban en esa crianza y hay un episodio que es el que yo tomo en el libro que me interesa, que es ella escribe una carta a una revista que en ese momento está dirigiendo Emile Armand, que saben, este teórico de la camaradería amorosa, y como ellos estaban sufriendo bastantes críticas por el tipo de amor que llevaban adelante, les recuerdo que tenía 16 años ella, escribe una carta a Armand preguntándole si ese amor es posible. Y yo lo que digo en el libro es que ella no pregunta nada en esa carta. En realidad ella responde todas las críticas y da cuenta de lo que para ella es ese amor. Y tan es así que Armand le dice, bueno, no tengo nada que decir, si ustedes consideran que ese amor es posible, vívanlo, ¿no? Y bueno, que hace ese episodio tan interesante, el cruce tremendo entre la violencia, la persecución política, el inicio en Argentina, porque el 30 es el primer golpe de Estado propiamente dicho, derrocan a Irigoyen, el fusilamiento, y esta mujer tan joven que se encuentra con esa situación de la pérdida de su amor, de la invención de un amor nuevo en los años 20-30 y de las críticas del propio movimiento, no solo de su familia, ¿no? Que estaba espantada por con este personaje. Pero bueno, hay que leer las cartas y te convencen de todo. Bien, Laura, muchas gracias. Sí, yo te preguntaba por estas figuras porque claro, cuando uno piensa en el anarquismo, en los discursos, en las prácticas anarquistas, si uno piensa en el caso, lo acota como el caso chileno, generalmente los estudios han estado centrados en la relación entre el anarquismo y el movimiento obrero, de sus prácticas culturales, principalmente, edición de revistas, folletos, conjuntos filodramáticos, teatros, cosas de ese tipo, pero falta mucho por avanzar acá también con respecto a estos otros discursos, hasta otras prácticas que tienen que ver precisamente con lo sexual, que tienen que ver, todavía siento yo que si bien Adriana Palomera y Manuel Lago han ido avanzando en esta relación entre anarquismo, ¿cierto? Y mujeres, eh, creo que hay que seguir profundizando, sobre todo considerando que en estos periódicos que hemos comentado acá, no solamente o sea, se hablan de una infinidad de temas que tienen que ver con, inclusive con la maternidad, la crianza de los hijos, es decir, también ahí hay otras aristas que uno puede, ¿cierto?, relevar para poder también entender de mejor forma quizás su abanico completo de propuestas. Porque claro, cuando yo pienso, tú hablas de estas figuras, ¿sí? O hemos hablado, ¿cierto?, de Virginia Volten, de América, Escarfó, de Severino, siempre pienso yo en este ensayo hermoso de Cristian Ferrer del Átomos Sueltos, Vidas Refractarias. Pienso en estas figuras, ¿cierto?, que trastocan todo en realidad, que ponen en tensión todo, por decir, no solamente están en guerra con el Estado, con las clases dominantes, sino que con la moral, no sé, con las prácticas, con todo en realidad. ¿Ya? Yo creo que ahí está la riqueza y por eso también
a quienes lo investigamos nos apasionan tanto también estas figuras rebeldes que trastocan, buscan trastocar los pilares del sistema de dominación. Te vamos a dar las gracias infinitas por haber participado en esta tercera entrevista a la cocina de la historia. Invitamos, ¿cierto?, a todos, a todas, a todos a buscar las investigaciones, ¿cierto?, los artículos, las publicaciones de Laura Fernández Cordero, en particular este librito que a mí me encantó, ¿cierto?, que Amor y Anarquismo, experiencias pioneras que pensaron y ejercieron la libertad sexual. Creo que un libro que todos y todas interesadas, ¿cierto?, en estos temas tienen que leer. Y nada, pues, darte las gracias, invitar, ¿cierto?, eh, a nuestros seguidores que visiten, ¿cierto?, nuestras redes sociales, nuestras diferentes redes sociales, y agradecerte infinitamente que hayas querido, ¿cierto?, y te hayas dado el tiempo de compartir tus conocimientos y de contarnos un poco más de estas experiencias pioneras, ¿cierto?, en el caso de la Argentina del siglo XIX y de comienzo del siglo XX. Eso, Laura, no sé si quieres señalar algo para No, despedirse. muchas gracias a vos. No, solo agradecerte, me pongo muy contenta de participar, vamos a estar difundiendo también nosotros, tengo muchas ganas de ir a Santiago, así que ya pronto haremos algo, esperemos que pase todo esto con las menores consecuencias posibles, y bueno, les mando un abrazo enorme, y bueno, gracias, seguimos el diálogo por otras vías, un abrazo. Sí, ya, muchas gracias. Chao, que estés bien. Gracias.